Vamos a trabajar hoy día con regulación hormonal de las funciones reproductivas. En este caso vamos a ver cómo actúan las hormonas que regulan los procesos reproductivos, por qué son importantes en nosotros y qué sucede si están en exceso o están en ausencia. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos, bueno, ustedes lo han pasado, están fresquitos en eso, hay una serie de cambios que suceden a lo largo de la vida de una persona, ¿no es cierto? Pasamos por ser un embrión, un feto, un niño, un puber, un adolescente, un joven adulto, un adulto mayor y un anciano, porque ahora se divide el ciclo de vida de las personas en forma más larga, porque antiguamente se dividía en niñez, adolescencia, adultez y vejez, pero nosotros hemos visto que ya las personas ya no viven 60 años como eh, cuando se planteó esta, esta definición de vida de la especie humana, ¿cierto? Porque nosotros pasamos primero por estado embrionario, cuando se fecunda el óvulo con el espermio, ¿no es cierto? Después nos transformamos en un fetito, cuando estamos después de los 3 meses en el útero de la mamá, hasta los 9 meses. Después somos niños pequeños, desde el día de vida hasta más o menos los 10 años. Después somos púberes entre los 10 y los 14, adolescente entre los 14 y los 20, adulto joven entre los 20 y los 30, adulto entre los 30 y los 60 más o menos, somos adultos mayores entre los 60 y los 70 y adultos mayores considerados viejitos entre los 70 y más años. ¿Ya? El promedio de vida estamos actualmente alrededor de los 90 años, por lo tanto, seguramente el promedio de vida de su generación va a ser mucho más largo que mi promedio de vida, porque por lo que se ha visto, ¿no es cierto?, esto ha ido aumentando con el paso del tiempo y la industrialización y obviamente la tecnologización de los procesos médicos. Antiguamente uno tenía que aguantarse con lo que había, ahora tienen mucha más tecnología que les ayuda a sobrevivir más. Entonces, la pubertad, chiquillo, se considera, ¿no es cierto?, como el término de la niñez, que es aproximadamente a los 10 años, ¿ya? Se considera que a los 10 años se termina la pubertad y ahí empezamos, ¿no es cierto?, perdón, se inicia la pubertad a los 10 años y entre los 10 años y los 14 años nosotros somos púberes. Una etapa bien compleja, se ponen bien pesaditos en esa edad en realidad. Y de los 14 a los 18 más o menos se consideran adolescentes. Entonces, en la pubertad, chiquillos, cuando se producen los cambios físicos más notables en el cuerpo humano, ¿cierto? Empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, que son los que nosotros vemos, como acá yo les puse en la infografía. Empiezan a funcionar durante la pubertad las gónadas, que son los órganos que están aquí, los testículos y los ovarios. Entonces, como estos testículos y ovarios se activan durante la pubertad, empiezan a aparecer todos esos cambios físicos que algunos están ansiosos porque les aparezcan, como por ejemplo el vello púbico, ¿no es cierto?, el crecimiento corporal, el desarrollo de las glándulas mamarias en la mujer, la pilosidad corporal en el varón, la aparición de barba y pelo axilar, ¿no es cierto?, en el caso de hombres y mujeres, un cambio anatómico, ¿no es cierto?, se estiliza la figura durante la pubertad, en el caso de las mujeres ya empiezan a tomar las condiciones de física para que este cuerpo femenino pueda ser capaz de albergar un embarazo, ¿ya? Ahora, habitualmente en el caso de las varones, el proceso de crecimiento es más largo que en el proceso de las mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque habitualmente, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres, el cuerpo femenino está biológicamente desarrollado para el embarazo y la preñez. Por lo tanto, una mujer cuando aparece el primer ciclo menstrual significa que ella puede quedar embarazada. Eso ocurra a los 10 años, a los 11 años, a los 14 años.
Y en el caso de los varones, ¿no es cierto?, también se expresa en un cambio físico notorio. Habitualmente el cambio físico más notorio en los varones es que crecen rápidamente. Unos se demoran más, otros se demoran menos, pero habitualmente los hombres tienen tendencia a crecer muchos centímetros de un mes para otro, 5 centímetros, 10, 15, hasta 20 centímetros en un corto periodo de tiempo, lo que les da una figura larga y estilizada. Y también obviamente con el crecimiento de los genitales externos en el varón, ¿no es cierto?, el desarrollo del pene, el saco escrotal que rodea los testículos y todo lo que va relacionado con el desarrollo físico, que son los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios, chiquillos, son los que nosotros vemos de otra persona. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que un varón tiene barba y tiene pilosidad corporal y es grande y es exuberante, estoy mirando sus caracteres sexuales secundarios. O si observo, por ejemplo, las glándulas mamarias y la cintura, y, ¿no es cierto?, y las caderas de una mujer, estoy observando cambios sexuales secundarios. Y esos cambios sexuales secundarios se empiezan a producir una vez que se forman y empiezan a ser funcionales las gónadas, que son los testículos y los ovarios. Y eso corresponde a los caracteres sexuales primarios, el desarrollo de los órganos reproductores, aquí en el caso del varón, ¿no es cierto?, del testículo, la vesícula seminal y todo lo demás, son los caracteres sexuales primarios. Y en el caso de la mujer tenemos el desarrollo de los ovarios, las trompas de falopio, el útero, ¿no es cierto?, y la vulva, que son los genitales externos femeninos. Esos son los caracteres sexuales primarios. Eso habitualmente nosotros no los podemos ver. Pero nos enteramos que empiezan a funcionar cuando el joven tiene sus primeras eyaculaciones nocturnas o sueños húmedos, y en el caso de las mujeres cuando aparece el primer ciclo menstrual. Ahora, ¿cómo sucede todo? Profe, Dime. ¿la mujer puede quedar de la misma estatura que la mamá o puede quedar un poco más chica? Habitualmente uno tiende a repetir los genes de los padres, ¿eh? Puede ser un poquito más bajita o un poquito más alta, pero nunca vas a ser tanto más baja que tu mamá o tanto más alta que tu mamá. Habitualmente las mujeres solemos tener un parecido genético físico con nuestras madres, ¿ya? Al igual que los varones. Exceptuando honrosas excepciones, podemos ser de la misma estatura, con las mismas características hormonales que nuestros progenitores. En el caso de los varones, tienen que mirar a sus papás, y en el caso de las niñas, tienen que mirar a sus mamás, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende este desarrollo puberal? Ya que es súper importante. Va a depender, ¿no es cierto?, de obviamente las hormonas que nosotros vemos aquí en este cuadrito. Hay una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotrofinas, que se abrevia GnRH. Entonces, esta hormona liberadora de gonadotrofinas es la que inicia la maduración sexual de las personas. O sea, en este caso, cuando el hipotálamo libera esta hormona, va a actuar directamente sobre las gónadas, en este caso sobre los ovarios y sobre los testículos del varón, para que éstas empiecen a producir las hormonas ovario femeninas y el testículo las hormonas masculinas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gonadotrofina? Le manda la información al cuerpo que ya es tiempo de empezar a generar hormonas sexuales porque se inicia el proceso reproductivo de la persona. Entonces, esta gonadotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina o GnRH, la abreviación es del inglés por si acaso, por eso está escrita así, actúa sobre la glándula que está justamente abajo de ella, ¿no es cierto?, que es la hipófisis, o pituitaria. Acuérdense que hablábamos del hipotálamo que se relaciona con la hipófisis aquí, para que esta hipófisis libere dos hormonas a su vez, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ahora, tanto hombres como mujeres generamos las mismas hormonas, pero tienen un efecto distinto. En el caso de las mujeres se relaciona con el ciclo menstrual, y en el caso de los varones se relaciona con la producción de espermio y la liberación de testosterona. Entonces, en este caso, la hormona liberadora de gonadotrofinas va a actuar sobre la hipófisis
para que esta hipófisis libere estas dos hormonas que vamos a estar hablando harto de ellas. Así que libera dos hormonas la hipófisis, la hormona luteinizante, o LH, también está de la abreviación en inglés, y la hormona folículo estimulante, o, ¿no es cierto?, FSH, ¿ya? Entonces, producto de estas dos hormonas, las mujeres producimos estrógeno y progesterona, y en el caso del varón, el testículo libera testosterona. Entonces, estas hormonas que yo les decía actúan sobre las gónadas, sobre los ovarios y los testículos para que éstas liberen hormonas sexuales. Cuando ustedes escuchan hablar de estrógeno o progesterona en el caso de la mujer, son hormonas sexuales, y de la testosterona en el varón es la hormona sexual masculina por excelencia. ¿Ya? Ahora, si hay alguien que tome anticonceptivo de las chiquillas, por ejemplo, puede mirar la cajita y en esa cajita les va a decir qué tipo de hormona trae ese anticonceptivo. Si trae estradiol es estrógeno o progestina es progesterona. ¿Ya? Estas hormonas, cuando son producidas en cantidad adecuada, permiten el buen desarrollo sexual de la persona, tanto físico como mental. Y aquí viene habitualmente la definición de la identidad de género, cuando empiezan a actuar esta testosterona. Independiente de la gónada, estas hormonas determinan la identidad de género de una persona. Porque aquí nosotros tenemos solamente dos sexos, o somos mujeres o somos hombres, ¿cierto? Pero la identidad de género es la identidad que nos va a identificar después. Si yo soy heterosexual, bisexual, homosexual, transgénero, transformista, etc. Entonces, estas hormonas determinan esas características, chiquillos. Estas hormonas sexuales que nosotros producimos y cómo actúan a nivel de nuestro cerebro. Porque el género de una persona está determinado por una glándula chiquitita que está al interior del cerebro que se llama la glándula pineal. Esa glándula pineal que está al interior del cerebro junto con las amígdalas, que es otra estructura que está en el cerebro, no las del cuello, sino que una estructura cerebral, van a determinar el género de una persona, ¿ya? Y eso puede ser en algunos casos opcional, pero la mayoría de las veces es una cuestión interna, orgánica, que no tiene que ver con lo que yo quiero, sino que con lo que tu organismo o tu sistema te indica. Por lo tanto, a veces uno no tiene elección. Hay algunos que eligen, pero habitualmente uno no tiene elección en esa definición de género. Pero para que eso suceda, ¿no es cierto?, en la pubertad nosotros tenemos que producir la hormona liberadora de gonadotrofinas, y la hipófisis tiene que producir estas dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ahora, si hay una persona que, por ejemplo, tiene 15 años, te contesto al tiro. En este caso, si uno a los 15 años no ha tenido un desarrollo sexual físico, significa que puede haber un problema a nivel de hipófisis y hay que hacer un análisis ahí del contenido hormonal de esa persona. Ahora, habitualmente cuando uno es una persona transgénero o tiene tiene un grado de homosexualidad o lesbianismo, habitualmente físicamente tu cerebro genera hormonas del sexo o del género que tú estás adquiriendo. Por eso hay algunos varones, por ejemplo, que tienen una característica bien andrógina, o sea, nosotros lo podemos ver y podemos percibir a una persona de sexo femenino. O en caso contrario, cuando la persona transgénero es, por ejemplo, una lesbiana, de repente ellos asumen una conducta masculina y eso también se refleja en su corporalidad, en su estructura física. Obviamente porque uno tiende a manifestarse como se siente, ¿ya? O lo que necesita, o los afectos que desarrolla. Obviamente eso es un desarrollo fisiológico, orgánico de la persona. No es una cuestión que ellos decidan ser así, sino que fisiológicamente su organismo reacciona a la información que el cerebro le está enviando.
¿ya? Ahora, en algunos casos, cuando uno es transgénero y hace cambio de sexo, habitualmente junto con el cambio de sexo puede haber un tratamiento hormonal y psicológico para que esa persona se adapte a su nueva condición sexual. ¿Bien? Pero acá en Chile tú no puedes hacer eso hasta que cumples 18 años y tienes libertad de acción. Si tú quieres hacer un cambio transgénero antes de esa edad, tampoco se permite porque físicamente no estás desarrollado. ¿Bien? Ahora, los cambios de la pubertad, bueno, ustedes los han pasado, ¿no es cierto? Y acá tienen ustedes más o menos la edad en que empieza ese cambio físico en el caso de cada uno. Por ejemplo, en el caso de las niñas o de las mujeres, el desarrollo mamario empieza alrededor de los 8 años y medio, ustedes pueden ver ahí, a los 8 años y medio empiezan a desarrollarse las glándulas mamarias y se supone que a los 13 años ya vamos a tener las glándulas mamarias que nos van a acompañar el resto de la vida, a menos que yo me quiera poner un implante y verme más pechugona, ¿cierto? Entonces el desarrollo mamario es habitualmente hasta los 13 años y este desarrollo mamario se reestimula una vez que yo me embarazo. Cuando yo me quedo embarazada, las glándulas mamarias se empiezan a preparar para producir leche para el recién nacido, ¿no es cierto? Y las mamas crecen un poco más en ese sentido. Pero una vez que dejo de amamantar, mis pechugas tenderían a volver más o menos a lo que eran antes de embarazarme. A los 9 años, en el caso de las mujeres, empieza a aparecer el vello púbico. Hasta los 14 años hay un crecimiento bastante notorio en las niñas entre los 11 y los 13, pudiendo crecer un poco más hasta los 18, pero no mucho más. Habitualmente las mujeres, una vez que nos llega el primer ciclo menstrual, terminamos de crecer, ¿ya? O sea, si a mí me llegó la regla cuando yo tenía 13 y medía 1,60 m, lo más probable es que llegue a medir 1,63 m, 1,65 m como máximo. Y las primeras reglas, bueno, actualmente no es tan así. La primera regla a algunas niñas les llega a los 10 años y puede ser hasta los 14. Si a los 14 años aún... Dime. A mí me llegó la regla a los 9 años. Claro, eso es porque actualmente, como los procesos o los ciclos de vida han ido cambiando, hay chicas que a los 9 años ya inician su ciclo reproductor. Y por eso a veces hay niñitas que a los 10 años pueden quedar embarazadas, ¿ya? Claro, porque desde el momento que a ti te llega la primera regla, significa que tu ovario está liberando ovocitos. Por lo tanto, si hay una liberación de un ovocito, si tú tienes una relación sexual en ese periodo, puedes quedar embarazada. Y por eso... Profe, dime. ¿por qué a algunas niñas cuando les llega la regla se le hinchan los pechos? Porque cuando a ti te llega la regla, liberas progesterona. Entonces la progesterona es una hormona que te prepara para el embarazo. Y uno de los efectos de la progesterona es la inflamación de las glándulas mamarias. Pero una vez que baja el nivel de progesterona, y a algunas chiquillas, por ejemplo, les duelen las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, les duelen los senos, y es por el efecto hormonal. Todo lo que te pasa durante el ciclo menstrual es producto de las hormonas, ¿ya? Por eso también dicen que nos ponemos idiotas, que nos cambia el ánimo, y los hombres suelen quejarse de eso, pero básicamente son ciclos hormonales. Por lo tanto, si a ustedes la regla les llegó a los 9 o 10 años, estarían dentro de lo normal. Lo que no es normal es que la regla no llegue hasta los 14 años. Si hay alguna niña que a los 14 años aún no le llega su primer ciclo menstrual, significa que puede haber algún problemilla ahí a nivel de ovarios o a nivel de hipófisis. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes tienen que tener... ¿Profe? Dime. Una pregunta, si a una niña no le llega la regla, para decirlo así, no puede ser problema también emocionales o psicológicos, por decirlo así. No. Habitualmente, como estos son ciclos hormonales, habitualmente cuando hay alteración de la función hormonal es porque hay una alteración de un órgano que genera hormonas, ¿ya? Ahora,
La única vez que se te detiene la regla es cuando tú eres, por ejemplo, anoréxica. Cuando una niña es anoréxica, habitualmente como baja mucho su consumo de alimentos, no tiene de dónde sacar los elementos básicos para producir hormona. Pero psicológicamente, a menos que tengas una psicopatía muy, muy severa, como por ejemplo imaginarte un embarazo imaginario, ahí te podría ocurrir una detención de tu ciclo, pero ese es un desorden mayor psicológicamente hablando. ¿Bien? Ahora, por situaciones de estrés, por ejemplo, se te puede adelantar o se te puede atrasar. Por ejemplo, hay algunas chicas que cuando tienen relaciones sexuales sin precaución, se asustan y creen que pueden quedar embarazadas, entonces eso puede generar que ella se le atrase su regla. Pero en algún minuto eso va a volver a su estado natural, ¿no es cierto? Y va a pasar el susto. Por eso, desde el momento que ustedes tienen su ciclo menstrual, si no quieren quedar embarazadas entre los 9 y los 18 o 20 años, hay que usar un anticonceptivo, el que sea. Puede ser condón, píldora, hay muchos ahora, ¿ya? Por lo tanto, chiquillas y chiquillos, porque van a tener hijas alguna vez estos varones, si la regla no les llega a los 14, significa que ahí hay un problema que hay que verificar con un ginecólogo o matrona para que los revise. Ahora, en el caso de los varones, ustedes pueden ver que el desarrollo de los varones es un poquito más tardío. Ellos empiezan su desarrollo físico aproximadamente a los 10 años. Y a los 10 años empieza a aparecer, ¿no es cierto?, el desarrollo de los órganos genitales. O sea, aquí empieza a crecer el pene, ¿no es cierto?, y los testículos se rodean de una bolsa escrotal mucho más exuberante. Y habitualmente aquí empieza la tonterita de medir cuántos centímetros mide el pene o no. Y en realidad eso no es importante porque uno va a los varones en este caso van a tener un pene muy similar al de sus papás. Por lo tanto, si el pene de su papá, por ejemplo, medía 15 centímetros, ustedes no esperen que su pene mida 25. Ahora, el tamaño del pene no tiene nada que ver cómo lo usen, por si acaso. Pesado, no, nunca va a medir 3 centímetros, a menos que esté en el útero de tu mamá. Entonces, aquí el genital masculino se desarrolla entre los 10 y los 14 años, y como les decía, también puede ser previo a eso, producto de los cambios hormonales que se están generando en la población. Ya terminen con la tontera. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el desarrollo del pene, y entre los 10 años aproximadamente y los 15 años aparece el vello pubiano, ¿ya? Y el vello pubiano va también con el crecimiento y el desarrollo del pelo, de la pilosidad corporal, la aparición de las primeras barbas, ¿no es cierto?, el pelo axilar, el pelo en pecho y etcétera. Ahora, esa cantidad de pilosidad corporal, chiquillos, también va asociada a la genética. Por lo tanto, si su papá es un osito peludo, lo más probable es que ustedes también sean ositos peludos. Si su papá es lampiño, ustedes probablemente tengan la misma característica, ¿ya? Pero esto también va relacionado con la cantidad de producción de testosterona que haga el varón. Si tus gónadas producen poca testosterona, ahí también puede retardarse un poquitito este desarrollo físico del varón. Y acá podemos ver que el crecimiento físico del niño, miren, empieza alrededor de los 13 años, o sea, cuando están entre séptimo y octavo básico. Entre séptimo y octavo básico empieza el crecimiento físico del hombre y aumenta su estatura física, por lo tanto crecen muchísimo los huesos durante ese periodo. Y hay algunos niños, por ejemplo, varones que le duelen mucho las rodillas o las articulaciones de los brazos, de la espalda, y es porque los huesos crecen rápidamente porque hay una alta producción de hormona del crecimiento en ese periodo. Y habitualmente pueden crecer, como yo les decía, hasta los 18, 19, e incluso, ¿no es cierto?, los deportistas, los que hacen un deporte como básquetbol, fútbol u otros, pueden crecer hasta los 21, 25. ¿Bien? Y eso también es genético. Eso también es genético, o sea, si no...
No podemos, yo por ejemplo, un varón no podría pedir ser muy alto si la genética en tu familia no indica que vas a tener una estatura mayor, a pesar de que las últimas generaciones, las últimas mediciones en el crecimiento físico de los varones ha ido aumentando, han aumentado en 5 centímetros más o menos el promedio de estatura masculina. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, que entre los 13 y 14 está... ¿Qué pasó, Benjamín? Profesora, ¿Mm? Sin querer, profe, perdón. Ah, ya. le quería preguntar, también puede depender si uno nació prematuro, el crecimiento va a depender también de eso. Sí. Habitualmente los niños prematuros a veces están más privados de ciertas características que les da el útero a los niños, porque cuando tú estás en el útero materno, la placenta que te envuelve genera hormonas masculinas o femeninas de acuerdo al sexo del feto que está en formación. Entonces, si tú eres prematuro, tu cuerpo no alcanza a madurar correctamente y tiene que hacerlo fuera de la matriz materna. Y eso puede derivar en que uno tenga una estatura menor o un desarrollo físico menor al que genéticamente estás determinado, ¿ya? Pero afortunadamente actualmente los chicos cuando nacen prematuros están siendo tratados con todo lo que el útero le debiera dar, digamos, en forma artificial. Dime, Juan Pablo. Profe, cuando se tiene relaciones sexuales, el crecimiento hasta los 21 creo que en un hombre, y tiene relaciones sexuales, ¿el crecimiento se detiene No, en el o caso no? del varón no. En el caso del varón tú puedes iniciarte sexualmente a muy temprana edad, pero eso no influye en tu actividad física, ¿ya? En tu Ah, ya, ya, desarrollo ya. físico. Es ¿Y distinto en una mujer sí? en una mujer una vez que se embaraza, por ejemplo, supongamos que una niña se embaraza a los 13 años y aún no termina de crecer, se detiene su crecimiento físico, porque su cuerpo se va a dedicar ahora a la gestación y no al desarrollo físico de las niñas, ¿ya? Por eso habitualmente se sugiere que las mujeres se embaracen después de los 21, 22 años, donde ya físicamente están desarrolladas. No así el varón, que el varón puede tener, por ejemplo, no sé, pues siendo bastante precoz y bastante poco adecuado, digamos, que un varón se inicie sexualmente a muy temprana edad, porque habitualmente tu cuerpo aún no está desarrollado, pero si tú tienes relaciones a los 14, a los 15, a los 16 y aún no has terminado de crecer, no te influye en el desarrollo físico posterior tuyo. Oh, perdón. ¿Ya? Entonces, eso no tiene nada que ver con tu desarrollo corporal. Estábamos en esto. Entonces, como les decía, la primera eyaculación en el varón, entonces, debiera ocurrir entre los 13 y los 18 años. En el caso de los varones, como su crecimiento es distinto, ¿no es cierto? Porque ellos tienen un crecimiento continuo durante un par de años, puede ser que sus Profe, sueños húmedos sean antes o después. Dime. ¿qué es la serotonina? La serotonina es una hormona que tiene que ver con la emocionalidad de las personas, ¿ya? Y se produce habitualmente eh, cuando tú estás durmiendo. Y es la que tiene que ver con tus estados de ánimo también. ¿Bien? O sea, todos nosotros producimos serotonina. Lo que pasa es que hay personas que las producen en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Cuando tú no produces suficiente serotonina, puedes pasar por un periodo de depresión. Y por eso de repente te dan algunos medicamentos para poder solucionar ese pequeño problemita. Profe, tanto los hombres como las mujeres pueden hacer, tienen como que, a ver, déjeme buscar. Puede ser como que, puede hacer feria así como que independientemente de la hormona. Como, a ver, no te entendí la pregunta.
No te entendí. Es, a ver, es como, es algo de... Si no fuera por la serotonina, ¿puede ser feliz igual? Sí, sí, porque hay otras hormonas que tienen que ver con tus estados de ánimo también, po. Tienes la melatonina, la adrenalina y otras hormonas más que regulan tu función cerebral, ¿ya? En todo caso, no solamente la serotonina influye en tu, en tus características emocionales, también influyen estas hormonitas que están acá. Tus hormonas sexuales también influyen en tus estados de ánimo, ¿ya? Por ejemplo, miren, rapidito antes que